bienvenidos a una edición más de Acontecer del Oeste, programa número 189, y nos encontramos en la localidad de Algarrobo del Águila. En esta ocasión vamos a charlar con Juanita de Ugalde. Ella es defensora de los ríos pampeanos, una lucha que viene realizando desde hace muchísimos años, y esto nos comentaba para nuestro programa. Mi historia con el río empieza de muy pequeña, porque yo me crié, nací en Santa Isabel y me crié al lado del río, en el puente de los Vinchuqueros. Mi casa familiar está a 200 metros del cauce del río Atuel. Y bueno, yo siempre cuento esta anécdota, pero cuando yo iba y venía con mis padres desde otros pueblos a mi casa, pasábamos por ese socavón seco, por ese como un badén gigante lleno de arena, y bueno, y mi mamá decía, bueno, ahora pasamos el río y llegamos a casa, o bueno, cuando llegábamos al río se sacaba la llave para abrir la tranquera o cosas así. Y entonces un día, no sé, me hizo ruido eso y pregunté por qué hablaban del río si ese río no tenía agua. ¿Por qué río? Entonces me contaron la historia de que Mendoza había construido un dique, una compuerta muy grande, un paredón. No sé, me explicaron como con palabras para niños, y yo creo que ahí empezó. Bueno, después, qué sé yo, la vida me llevó a otros lugares, a estudiar, a formarme, y bueno, al regresar acá a la zona, otra vez retomé esa cosa que había dejado pendiente cuando era muy chica. ¿Te contaron tus familiares qué significaba, qué había cuando el río tenía agua? Sí, siempre, porque mi familia, tanto materna como paterna, es una familia antigua de acá de la zona. Mi familia paterna de Algarrobo del Águila, mi familia materna de Santa Isabel, y bueno, inmigrantes y las mujeres de acá, paisanas, criollas, digamos, y bueno, mis abuelos sembraban y enfardaban alfalfa al lado del río. Sembraban y enfardaban alfalfa. Ahí en el puente de los Vinchuqueros, yo recuerdo cuando era chica, había un lugar que le decíamos La Chacra, que estaba toda cercada por álamos y que no estaba con monte como está ahora, llena de monte, llena de espinas, sino que estaba desmontada. Y bueno, siempre me contaron que ahí se sembraba alfalfa con la tecnología que había en la época, que era poca cosa, arados y... Sí, a caballos. Obvio, sí, mulas o bueyes, no sé qué habrían. Y bueno, y ellos hacían fardos. Eso que nos cuesta tanto hoy, nosotros estamos peleando y luchando para hacer un fardito, bueno, eso lo hacían familiarmente con lo que tenían, mi familia paterna. Vamos a seguir recorriendo, pero me paso de aquella época a hoy, lo que sería, ¿no? Hoy esta zona con el río, con el agua que hay hoy, por ejemplo, que no es mucha, pero ni es la que queremos, ni es la que se quiere. Hay algo, sí. Cómo cambiaría la situación, ¿no? Totalmente, porque yo siempre pienso, obviamente que no conocí hace 80, 90 años cómo sería nuestra zona con los ríos, pero si muchas personas de las corrientes migratorias llegaron a esta zona, calculo que no la hubieran elegido si fuera como está hoy. Calculo que hubiera elegido una zona para poder desarrollarse de mejor manera. Y sin embargo se establecieron acá porque las posibilidades eran muchas. Los ríos, el Atuel y el Salado ofrecían un oasis productivo natural fantástico. Donde hay agua y vida, siempre se dice eso, y realmente acá es donde se vería mejor. Y el ciclo que tenía esa agua, esos dos ríos, armando bañados y desarmándolos en el invierno, cuando se contraían esos bañados, habían pastizales que lo aprovechaban los millones y millones de ovejas, no sé si millones, capaz que me fui al diablo, pero habían muchas ovejas. Entonces era un ciclo virtuoso. Habían familias enteras que trabajaban en la faena de la esquila, yendo de campo en campo, en la época de la esquila, y que bueno, era un ciclo económico y de desarrollo realmente muy interesante, con los trenes viniendo a las puntas de Riel y a Telén y a General Alvear, que bueno, desgraciadamente se cortó violentamente en el 47. Mirá vos, uno por eso te digo, vamos mezclando la nota, pero trasladarlo hoy, que hubiese una cantidad importante de ovino con el frigorífico a muy poca distancia, ¿no? ¿Cómo sería la producción, cómo sería el trabajo de la zona, la cantidad de mano de obra? Porque la oveja, el ovino, requiere mucha mano de obra.
Claro, sí. Bueno, lo que pasa es que también a raíz de esta falta del agua, de esta desaparición terrible de los bañados, de esa zona gigante de bañados que había para el lado del Paso de los Algarrobos, bueno, el paisaje, los pastizales, las especies nativas cambiaron radicalmente y se transformaron en especies del desierto, espinosas, que no ofrecen, no hay oferta forrajera para los animales, para esa cantidad de animales. Y entonces, bueno, ahí viene el problema también, cambiar los paradigmas productivos, los campos que se empiezan a despoblar y toda la gente que se va. La gente que se va. También hay que también pensar que es un cambio, digamos, cultural, que la gente prefiere vivir en los centros poblados, independientemente de lo bueno o lo malo que sea el campo, pero bueno... qué sé yo cuando era chica había 60, 70 niños internados en los albergues de la zona, que vivían en el campo, de familias del campo. Y hoy, por hoy, el único albergue que hay entre Santa Isabel y Algarrobo está acá, y yo creo que hay, no sé cuántos hay, capaz que digo algo que no es, pero 10, 12 pibes, cuando mucho, de familias puesteras. Ya saben, Punta Negra, San Juan. Chao, chao. Y los médanos gritando al fin, has vuelto aquí otra vez. La Pampa, mi gaucha provincia. Y los médanos gritando al fin, has vuelto aquí otra vez. La Pampa, mi gaucha provincia. Continuamos en la localidad de Algarrobo del Águila, charlando con Juanita de Ugalde, defensora de los ríos pampeanos, y esto era lo que nos comentaba. Y yo regresé a la zona definitivamente a volver a trabajar en el año 2011. Y bueno, inmediatamente me contacté con gente, con personas del pueblo, de los pueblos de acá de Santa Isabel y de Algarrobo del Águila, y nos empezamos a reunir así de manera autoconvocada en la escuela, en la casa de familia de alguien, en el Consejo Deliberante, y bueno, a pensar que como es que nada, que era necesario hacer algo, porque era muy injusto, súper injusto que haya un recurso que nos pertenece, que es nuestro, que corresponde que corra por donde tiene que correr, y que no esté ocurriendo eso. Y muchos quedaron en el camino, se cansaron, dejaron su militancia por distintas razones, pero aún así hay mucha gente que todavía acompaña. Los principios fueron duros. Nosotros en nuestra zona tenemos una gran influencia de la provincia de Mendoza, porque estamos muy cerca, porque tenemos docentes, comerciantes, trabajadores de todo tipo que se acercan acá para trabajar, por mejores condiciones de trabajo, también hay que decirlo, por mejores condiciones de vida. Entonces, la sociedad del oeste pampeano tiene mucha afinidad con Mendoza, muchísima.
Y eso es otra lucha, aparte, otra lucha. Entonces fue difícil, siempre nos dijeron que no lo íbamos a conseguir, que era de gusto, que gastar energía de gusto. Bueno, se generan rivalidades, discusiones, qué sé yo. Pero bueno, yo considero que por más utópico que sea, nosotros tenemos la obligación de dejarle a nuestros hijos por lo menos la enseñanza de que hay que pelear por el ambiente que nos merecemos. Nosotros no tenemos, hay muchos pobladores y pobladoras del oeste que la única oportunidad que tienen de ir a pasar un momento de recreación es que haya un río. Nuestro balneario cuando éramos chicos era el río Atuel o el río Salado. Entonces eran los domingos, la felicidad de ir a comer un chivito bajo el puente, y eso hoy no está, no existe. Y es tan simple como decir, pucha, tengo derecho a este disfrute, a un ambiente saludable, más allá de la cuestión productiva, ¿no? de eso. Juanita, seguramente en este tiempo, vos mencionaste recién el tema de la relación de familia, de docente. También hay una relación comercial, por ejemplo, con General Alvear, que está más cerca que Santa Rosa, que por ahí esto ya nos metemos en una parte económica, hasta hay alguna diferencia de precio, y eso también debe influir en esta defensa, ¿no? Sí, no solo en lo comercial, a mí me preocupa otra cosa. Por ejemplo, también se lo digo a todo el mundo esto, me preocupa que nuestros chicos, nuestros egresados de secundaria, mayoritariamente se vayan a estudiar a Mendoza. Eso me preocupa, es algo que me inquieta muchísimo, porque bueno, perdemos sentido de pertenencia, perdemos sentido o sea, el amor por nuestro lugar, el respeto por las cosas, y Mendoza te va formateando la cabeza de otra manera. O sea, ellos defienden lo suyo, defienden su cultura, su paisaje, su forma de producir, su idiosincrasia, y bueno, y los chicos que se van allá, la verdad es que los perdemos, literal los perdemos. Los perdemos como actores sociales, como defensores de nuestras cosas, de nuestra cultura, de nuestra música, de lo que nosotros somos acá como pampeano. ¿Pensás que hay que difundir o hacer conocer un poco más dentro de La Pampa la defensa de los ríos? Porque, por ejemplo, por nombrar un lugar, Intendente Alvear o Guatraché, que por ahí hasta algunos chicos dicen, ¿y qué me importa el río? ¿Vos lo ves eso? Sí, sí se ve eso. He escuchado muchas veces, ustedes son de Santa Isabel o de Algarrobo del Águila, ustedes tienen problema con el río Atuel. No, nosotros los pampeanos y las pampeanas tenemos problemas, porque el río es de toda la provincia. Y hay localidades que están muy cerca nuestro, muchas localidades del norte, de la provincia de La Pampa o del sur, que están cerca de la lucha por los ríos pampeanos, y hay otras que no, dependerá de sus autoridades, de su dirigencia, del amor que le pongan o del sentido de pertenencia que tengan. Nosotros acá, particularmente en La Pampa, en el oeste pampeano, como te decía hace un ratito, mucho docente de Mendoza, capaz es antipático lo que voy a decir, mucho docente de Mendoza que obviamente tiene su corazoncito allá. Entonces no es una temática que se aborde permanentemente en el colegio. No es una temática que se aborde permanentemente en el colegio. Y quizás si se aborda sin el sentimiento del pampeano. Totalmente. ¿No? Totalmente. Me da esa sensación. Sí. Y porque uno cuando enseña, cuando transmite, también pones un poquito se atraviesa por su ideología, ¿no? Lo que uno transmite. Entonces, no es lo mismo tener un director de colegio que sea de la provincia de Mendoza que un director que sea de la provincia de La Pampa, que se haya formado en una universidad pampeana a que se haya formado en una casa de altos estudios de la provincia de Mendoza. Que metiéndonos en el tema universitario tenemos muy buena universidad, me imagino, bueno, vos con tu profesión. Ese es otro problema. La formación que ofrece la Universidad de La Pampa es muy buena, es muy rica, es muy valiosa y bueno, sacando la Universidad Nacional de Cuyo, que es una casa de altos estudios muy importante, pero bueno, los institutos terciarios y demás que suelen formar profesionales
Bueno, sin desmerecer, ¿no? Por supuesto, pero un profesor de origen universitario que viene formado de una universidad, claramente es mucho mejor para un estudiante que uno que viene de otro lado, ¿no? Alcohol cero al volante. Tu decisión, nuestra seguridad. Salir y divertirse está bien, pero la diversión no debería conducirte a un error fatal. Elegir no tomar alcohol es elegir la seguridad. Conducir responsablemente. Ministerio de Seguridad y Justicia. Gobierno de La Pampa. Seguridad de cuidarnos entre todos. Sin mosquito no hay dengue. El dengue se transmite por la picadura de mosquitos que se crían en nuestras casas, en lugares donde se acumula agua. Es muy importante girar latas y botellas, tapar ruedas, no acumular basura, cortar la maleza, usar repelente y poner mosquiteros. Sin mosquito no hay dengue. Y los médanos gritando al fin, has vuelto aquí otra vez. La Pampa, mi gaucha provincia. Y los médanos gritando al fin, has vuelto aquí otra vez. La Pampa, mi gaucha provincia. Seguimos en Acontecer del Oeste, en la localidad de Algarrobo del Águila, con esta lucha que viene realizando la provincia de La Pampa sobre los ríos, y charlamos con Juanita de Ugalde, que nos comenta lo siguiente. Y así, de esta manera, llegamos al final de una edición más de Acontecer del Oeste. Seguramente hay compañeros de ruta que los recordás, algunos habrán quedado en el camino, como vos decís. ¿A quién más te recuerda en este momento? ¿Quién es más? Y un compañero, un gran compañero de lucha, que es de acá de Algarrobo del Águila, Hilario Hurtado, un señor que era trabajador del municipio, que falleció hace creo que 2 añitos, más o menos. Fue un gran luchador, una persona que acompañaba todas las manifestaciones, representando a Algarrobo del Águila con su bandera, siempre tratando de juntarnos, de aglutinarnos, y bueno, y recordando, porque era un señor un poco más grande que yo, cómo era el río, cómo era Algarrobo del Águila cuando el río corría. Y bueno, ese es un luchador del que siempre lo tenemos presente, como asambleísta, como militantes de esta causa. Vos nombraste el puente de los Bichungueros, vos nombraste que en algún momento pasaban por el cauce del río Seco. ¿Qué cambió con el puente? Y cuando volvió el río Atuel en el año 73, después de los 25 años esos ininterrumpidos de sequía, que fue la debacle realmente, la diáspora, como le llama Beatriz Dillon. Cuando vuelve el río, bueno, la casa de mis padres quedaba del otro lado del cauce, o sea, entre la ruta 143 estaba el cauce y luego mi casa. Bueno, yo estaba en el colegio, porque era invierno, y mi papá estaba del otro lado, entonces estábamos aislados. Hubo que conseguir un bote, poner una rienda de cada lado del río, y de ese modo podíamos ir y venir desde mi casa hasta salir para afuera. Bueno, no, mejoró la comunicación, impresionante cómo mejoró la comunicación de los puestos que están del otro lado del río con la ruta. La verdad que fue un hecho súper importante. Vos mencionaste recién que algunos dicen para qué luchan, que lo van a perder. La lucha que se pierde es aquella que se abandona. Pero, ¿cómo ves hoy la situación general de la relación con Mendoza, los últimos acontecimientos, que seguramente estás enterada porque sos una lectora permanente? ¿Cómo ves la situación al día de hoy? Y bueno, volviendo a esto que decís, la única lucha que se pierde es la que se abandona. Yo creo que Mendoza está preocupada. Está preocupada porque esta última acción de la Corte Suprema que les pregunta, que les manda a preguntar a ver qué va a hacer, es la primera vez que la Corte responde, que nos responde. Y bueno, en Mendoza, después de eso, empieza
a decir que, bueno, que envasamos el agua, que la comercializamos. Bueno, hola, ¿y ustedes? ¿Cuántos bidones de agua nos deben? Porque, a ver, el fracking, el rafting, el distribuir el agua por todas las fincas para regar por manto y cobrar el agua, pero carísima, como se la cobran a los productores. Bueno, ¿y qué es eso? ¿Cómo se llama? ¿No es comercializarla? Bueno, son como manotazos de ahogado, como patadas al aire, porque yo creo que Mendoza está un poco preocupada. ¿Desperdicia el agua? ¿Mendoza? Sí. Totalmente. Sí, totalmente. Mendoza tiene una eficiencia de riego, por lo menos en el oasis productivo, del 35%. Es decir, que de cada 100 litros que echa, aprovecha 35. Por último, o sea que solamente regando bien podría cumplir tranquilamente con el fallo. ¿Cómo ves esta zona con un fallo cumplido? Y floreciente. A ver, nosotros somos localidades mucho más viejas que General Alvear, en tiempo, ¿no? Asentamientos urbanos mucho mayores, que se detuvo el desarrollo debido al corte abrupto del río, mientras que las localidades del sur mendocino florecieron. Entonces, yo creo que, bueno, teniendo la posibilidad de que el río venga permanentemente, tengamos en cuenta que la Corte dice que los 3.2 metros cúbicos son para reconstituir el ambiente, por lo tanto no se puede hacer ni un canal, nada. Pero bueno, mejoran las napas. Al mejorar las napas mejora la producción en los puestos, se puede utilizar para el turismo tranquilamente, sin desperdiciar agua, y bueno, y nosotros en nuestras localidades el agua bendita esa del acueducto de Punta de Agua ya no está alcanzando, porque era para 6.000 personas y ya somos más de 6.000 personas. Bueno, podríamos utilizar esa agua para el consumo también, ¿por qué no? El cambio en el reclamo por lo justo del río Atuel, ¿se vio a partir del gobierno de Carlos Berna? Yo creo político hablo, ¿no es cierto? Hablo desde el sector político, Berna, no desde ustedes que vienen desde hace tiempo. Hay que ser justo. La demanda se presenta en el 2014 cuando Jorge era gobernador. Sí. Berna le da un impulso muy importante, además la personalidad de Berna ayuda mucho para eso, ¿no? Es una persona que tiene una personalidad que es como avasallante, como que siempre va para adelante, qué sé yo. Pero bueno, seamos justos, es Oscar Mario Jorge quien contrata al estudio Badeni para comenzar con la demanda contra Mendoza. Y la resolución de la Corte, ¿la va a cumplir Mendoza? ¿Tu opinión en ese caso? Y depende más de la Corte que de Mendoza, porque la Corte ha hecho ha escrito una demanda, ha escrito un fallo que está como muy servido para que Mendoza no lo cumpla. Yo no soy técnica ni abogada ni nada. He aprendido todo esto de escuchar... sos profesional. Sí, no, pero de escuchar mucho a los técnicos. Ustedes saben que yo participo de la CIAI, a escuchar mucho los debates que se dan cuando hay reunión con Mendoza, que son tremendos. Yo creo que la demanda está hecha para que Mendoza no la cumpla. Triquinosis. Prevenir es comer seguro. La triquinosis es una enfermedad que se transmite a las personas al consumir carne cruda, mal cocida o chacinados de animales parasitados. Si consumís carne de cerdo o jabalí, recordá, cociná bien la carne. Consumí chacinados que tengan su etiqueta habilitante. Comprá en comercios habilitados. Si los chacinados son caseros, asegúrate que la carne haya sido analizada. Ayúdanos a prevenir la triquinosis. Consumí alimentos seguros. Mesa de Zoonosis Provincial. Gobierno de La Pampa.